Saludos, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos todos nuevamente. Vamos a continuar con la serie que ya hemos comenzado hace unas semanas, El pueblo de la promesa. Ok, vamos a abrir el documento, o sea, a mostrar el documento para comenzar inmediatamente. Ahí está. Eh, el pueblo de la promesa. Esta es la lección número 5, como ven en la pantalla, titulada Profecías de Desastre y Esperanza. El verso base es Isaías 55:3, que dice, inclinen su oído y vengan a mí, oigan y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias de David. Aquí tenemos una introducción breve. Los profetas de Yahweh que predijeron las consecuencias de la desobediencia de su pueblo de Israel, no presentaron un panorama de desastre absoluto. Siempre hubo esperanza si el pueblo se arrepentía y seguía el plan divino. Y la base de esa esperanza era la seguridad de la venida del Mesías, quien cumpliría todos los propósitos del Creador, el Todopoderoso Yahweh. Así que hay esperanza para Israel. ¿Cómo reflejan los nombres dados a los hijos del profeta Joshea la apostasía de Israel? A ver, en Oseas, capítulo 1, versos 4 al 6 y 9, dice, Yahweh les instruyó, llámalo, le instruyó al profeta, llámalo Israel, el valle. No confundan con la palabra Israel, que es otra cosa y significa algo más. Llámalo Israel el valle, porque pronto castigaré a la casa de Jehú, ser un rey de Israel, por los hechos sangrientos de Israel, y le pondré fin a la monarquía de la casa de Israel. En ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Es como un juego de palabras. Concibió ella otra vez, la esposa del profeta, ¿verdad? Y tuvo una hija. Y él le dijo, llámala no aceptada, porque no aceptaré más a la casa de Israel, ni los perdonaré. Entonces él dijo, llámalo. ah, Entonces él dijo, llámalo no mi pueblo, al hijo, porque ustedes no son mi pueblo, y yo no seré Elohim de ustedes. O sea que esos hijos eran símbolo para el profeta, símbolo de los planes del Todopoderoso con respecto a la nación de Israel. Piense que Israel significa Elohim esparcirá. Israel, Elohim esparcirá. Lo Ruhama significa no compadecida. Y lo a mí no es mi pueblo. O sea que esos nombres son simbólicos, ¿verdad? Que representaban eso, lo que dice ahí en la traducción, que haría el Todopoderoso con su pueblo Israel. Los nombres de los tres hijos del profeta son significativos, pues señalan el castigo de Yah sobre su pueblo por sus pecados. Ese es el sentido. Tomamos muchas de las notas que usaremos hoy de un comentario bíblico sobre Oseas, en este caso Oseas 1:4. No son mi pueblo. De esta manera tan contundente, ya indica su rechazo de Israel como nación a causa de sus pecados, rompiendo su relación de pacto con ellos. Idem, quiere decir la misma cita anterior sobre Oseas 1:9 en este caso. De modo que estas palabras son simbólicas y lo importante es lo que representan, ¿verdad? Que estaremos estudiando un poquito más a fondo adelante. Punto 2. ¿Con qué declaración contrastante indica el profeta que aún así habrá un cumplimiento de los propósitos de Yahweh? O sea, a pesar de que
se proclamó, el Padre proclamó a través de un profeta, que Israel sería rechazado como nación, ¿verdad? Por sus pecados, pues aún así había esperanza. Y en esta segunda pregunta explicamos con qué declaración contrastante indica el profeta que aún así habría un cumplimiento de los propósitos de Yahweh para su nación, ¿verdad? Para Israel. En Oseas, que es lo mismo que Josea, ¿verdad? Pero Oseas lo han españolizado de esta manera, Oseas, y por eso cuando citamos las escrituras, pues, utilizamos esa adaptación. Oseas 1, versos 10 y 11, nos dice, el número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. El pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos a una sola cabeza y se levantarán del suelo, porque será maravilloso el día de Israel. Ya aquí se predice de manera bastante directa que el pueblo de Israel no sería del todo rechazado, sino que aun cuando cuando sucedió la división del pueblo en dos pueblos, aún así se predice la unión, la reunión algún día, ¿verdad? En el futuro, de esos dos pueblos que surgen del mismo pueblo de Jacob, de Israel. En Oseas capítulo 2, verso 1 dice, llamen a sus hermanos mi pueblo y a sus hermanas aceptadas. Se hace la profecía de la aceptación de nuevo. Y comparemos con Génesis 22, 17, que dice, yo pondré mi bendición sobre ti y haré a tus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Y tus descendientes se apoderarán de las puertas de sus enemigos. Cuando dice las puertas, se entiende, ¿verdad? Se sobreentiende que se refiere a la ciudad, las ciudades de sus enemigos. Y en Génesis 32, 12 dice, sin embargo, tú has dicho, yo te trataré bien y haré a tu linaje como las arenas del mar, que son demasiado numerosas para contarlas. Bueno, otra notita por aquí. Junto con la profecía sobre la desintegración del reino de Israel, en el verso 4, aparece la promesa de restauración, una seguida a la otra. La restauración prometida no sería para las 10 tribus por separado, sino para Israel y Judá juntos. Esa es la diferencia entre la división. Hubo una diferencia incluso en tiempo, pero en este caso la reunión de las dos naciones pues no sería por separado, sino como una sola nación. Otra vez tomamos el comentario bíblico. Hemos consultado varios comentarios bíblicos de Oseas 1:10 en este caso. Judá, Israel son mencionados juntos para indicar que el plan de Yahweh para su pueblo escogido era que estuvieran unidos en una sola nación. Los profetas posteriores destacaron esta misma verdad. Véase, por ejemplo, Jeremías 3:18, Jeremías 54 y 5 y verso 33. Y también Ezequiel 37, 16 al 22. Lo vamos a leer todo eso, por eso hacemos solamente una referencia. Representantes de las tribus de Israel estuvieron entre los exiliados que regresaron después del cautiverio de Judá. Citamos del mismo comentario sobre Oseas 1:11. O sea que cuando Judá, que había sido exiliada a Babilonia, regresó a la tierra de Israel, pues no solamente esos regresados no eran solamente de la tribu de Judá, también había muchos personajes, muchas personas de las 10 tribus de Israel. Punto 3.
¿A quién aplicó el apóstol Pablo estas profecías de Oseas? Vamos a ver. En Romanos 9, 22 al 26, dice, ¿y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de reprobación, designados ya para destrucción? Discúlpenme, verso 23. ¿Y qué si él hizo esto para dar a conocer la grandeza de su gloria sobre los egipcios, los objetos, sobre los objetos de misericordia que había preparado de antemano para gloria? Son preguntas desafiantes. Esos somos nosotros a quienes él ha llamado, no solo de entre los yahuditas o judíos, como se dice ahora, sino también de entre los gentiles. Interesante, ahí, ese es un elemento nuevo. Verso 25, como también dice en Josea, al que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, y amada a la que no es amada. Y en el mismo lugar donde les dijeron que ustedes no son mi pueblo, allí los llamarán hijos de Elohim vivo. Así que el profeta y profeta y también apóstol enviado, Shaul o Pablo, está citando las escrituras, las antiguas escrituras, para ese mensaje que da ahí a la congregación de los romanos, ¿verdad? Una congregación mesiánica que había en Roma. Compare con Oseas 2, 23, que dice, y la sembraré como semilla mía en el país. Cuando dice el país se refiere a la tierra de Israel. Y volveré a aceptar a la no aceptada y le diré a no mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él responderá, tú eres mi Elohim. Ok, otra vez profecías de restauración. Profecías de restauración no solamente de esta nación, Israel, como nación, sino también profecías de restauración en términos de la relación de ese pueblo con el Todopoderoso Yahweh. ¿Eh? Que volvería a ser restaurada la nación, no simplemente como una nación, sino como la nación de Yahweh. Hermanos, y hasta el día de hoy es así, pero no entremos en ese detalle que puede ser debatible. Y comparemos con Primera de Pedro 2, verso 10, que dice, ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Okay. Continuamos con una nota. A pesar del fracaso de Israel como nación, permaneció entre ellos un remanente fiel que sería salvo. La palabra remanente es clave en todas estas profecías. ¿Qué sería salvo? En el tiempo de la venida del Salvador, el Mesías, había hombres y mujeres fieles que recibieron con gozo el mensaje de Juan el Mesor acerca del Mesías que había llegado ya. Y fueron guiados así a estudiar nuevamente las profecías acerca del Mesías. Cuando se fundó la Asamblea Mesiánica Primitiva, lo que ahora algunos llaman la Iglesia Primitiva, estaba compuesta por estos judíos fieles que reconocieron a Yahushua de Nazaret como aquel cuya venida habían esperado por tanto tiempo. Ya que ahí vuelve ya restaurado Israel en su tierra, vuelve a restaurarse la relación de Israel con el Todopoderoso, al ser su pueblo, como al aceptar ellos al Mesías que Yahweh les había enviado. Sencillo. El trono de David. ¿Qué profecías predijeron las ruinas de Judá y de su rey? Veamos en Ezequiel 21, 25 a 27, que dice, y tú, deshonrado y malvado gobernante de Israel, cuyo día ha llegado con el tiempo del castigo final, así ha dicho Adonai Yahweh. Adonai es un título de Yahweh que significa el soberano. Así que se podría traducir. Así ha dicho el soberano Yahweh, despójate del turbante y quítate la corona. Esto no será más así. Hay que enaltecer
al humilde y humillar al altivo. Verso 27, que en otras versiones es 32. En ruinas, en ruinas la convertiré y no existirá más hasta que venga aquel a quien le pertenece el derecho y a él se lo entregaré. Ahí está hablando del Mesías. Otra vez, ¿eh? Siempre el Mesías, a través de las escrituras sagradas, ha sido la meta final para la restauración del reino en Israel y eventualmente el reino en toda la tierra, en todo este planeta. En Jeremías 36, 30 y 31 leemos, ciertamente así ha dicho Yahweh con respecto a Jehoiakim, rey de Judá, no tendrá nadie de su linaje que se siente sobre el trono de David, y su propio cadáver queda expuesto al calor del día y al frío de la noche. O sea, eso era un castigo muy especial. Lo castigaré a él y a sus descendientes y a sus cortesanos por su maldad. Traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Yahudá, todos los desastres de los que les he advertido y que no quisieron escuchar. O sea, siempre quedaba pendiente algún desastre, ¿verdad? En términos de las profecías que habría de sufrir el pueblo de Israel. Para el príncipe impío y profano había llegado el día del juicio final. Ese era un rey de Israel muy perverso. Quita la diadema y quita la corona, decretó Yahweh. Ese símbolo de castigo y de rechazo. No será permitido nuevamente que Judá tuviera, no sería permitido nuevamente que Judá tuviera un rey hasta que el Mesías mismo estableciera su reino. Ahí está. Por eso después del cautiverio, discúlpenme un segundo. Por eso después del cautiverio y del regreso, ¿verdad? Del exilio de Judá, nunca volvió a haber un rey en Israel. Volvió a restaurarse la nación. Volvió a restaurarse la nación, pero no como una monarquía. No volvió a haber un rey, ¿ok? Porque eso no sería antes de que viniera el Mesías, antes de que viniera Yahushua como el Mesías, ¿ok? La gobernación mundial que habría pertenecido a Israel pasó sucesivamente a los reinos. Eso fue después que el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Entonces aplica esto. La gobernación mundial que habría pertenecido a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esos fueron los cuatro reinos que se convirtieron en imperios y que dominaron, digamos, la escena mundial por muchos, muchos años. ¿Ok? Yahweh dijo, no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Y esto seguirá siendo así, esa condición que acabo de describir, y es en la que estamos viviendo ahora, seguiría siendo así, ¿verdad? El mundo gobernado por distintas naciones, distintos imperios, hasta que regresara el Mashiach, el rey ungido de Yahweh. Y eso no ha sucedido todavía, o sea, la segunda venida del Mashiach no ha sucedido, por eso siguen imperando en este planeta los imperios que ya ustedes conocen, ¿verdad? No, no hay que mencionarlos. Ustedes ya conocen todos los imperios que existen en este mundo, cada cual gobernando un pedazo de tierra, por decirlo así. Y eso va a seguir así. Aunque traten de unirse, no lo lograrán. Seguirán divididos hasta que venga el Mashiach como rey por segunda vez. Bueno, punto 5. ¿A quién debía llegar finalmente el trono de David por decreto divino y derecho de sucesión? En Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, dice, porque un niño nos ha nacido, esto es una profecía tremenda, hermanos, un hijo se nos ha dado y la autoridad descansará sobre sus hombros. Le pondrán por nombre, ya habíamos leído esto antes, le pondrán por nombre Pele Yoetz, El Gibur, Abiad, Sar Shalom,
Ese es un nombre completo, un nombre con todos esos elementos. Todo eso es un simbólico, ¿verdad? Entonces, traduciendo acá nosotros, eso significa admirable consejero, poderoso héroe, Padre perpetuo, príncipe de paz, en señal de abundante autoridad y de paz sin límites sobre el trono de David, ese es el Mesías, y todos esos títulos que se le dan ahí se refieren al Mesías, para que sea firmemente establecido en justicia y equidad ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará que suceda esto. Esa profecía se ha cumplido parcialmente en el Mesías Yahushua, el que todo el mundo conoce como Jesús de Nazaret. Ese es el Mashiach, el rey ungido, que se sentará sobre el trono de David. Y no es cosa de ir al cielo y reinar en el cielo. Es aquí en la tierra, porque el trono de David representa el trono, el gobierno de Israel aquí en la tierra. Y eso viene, hermanos. Eso está todavía en el futuro, pero no sabemos cuán lejano o cuán cercano esté. En Jeremías 23:5 dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré un retorno verdadero del linaje de David. Todavía eso estaba en el futuro, en tiempo de Jeremías. Él reinará como rey y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. ¿Eh? Y en su primera venida no reinó, no empezó a reinar en el trono de David, porque el trono de David está en Jerusalén. Así que esa parte todavía está en el futuro, pero ya vino el rey por primera vez. Ahora fue llevado al cielo por el Padre con un propósito especial y volverá para entonces estarse en el trono de David y gobernar no solo sobre Israel, en la tierra de Israel, sino sobre todas las naciones, lo cual dará fin a todos los reinos, todos los imperios, todos los gobiernos de este planeta, hermanos. Glorioso futuro para nosotros, si aceptamos el mensaje del Padre. Ahora pues, comparemos eso con Hechos 13:33 a 35, que nos dice, la ha cumplido Elohim para nosotros, no citamos el pasaje completo, la ha cumplido Elohim, el Todopoderoso, para nosotros, sus hijos, cuando resucitó a Yahushua, como también está escrito en la alabanza, o sea, en el Salmo, a la alabanza segunda, el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso se le aplicó al Mesías Yahushua. Y sigue, y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para no volver más a la corrupción, ha dicho así, les daré las santas y fieles bendiciones prometidas a David. Por eso dice también en otro lugar, no permitirás que tu leal vea corrupción. Así que él no vio corrupción. Él fue levantado de la tumba antes de que viera corrupción su cuerpo. Verso 36 dice, porque después de haber servido en su propia generación a la voluntad de Elohim, o sea, del Todopoderoso, del Padre, David murió, se reunió con sus padres y vio corrupción. O sea, que el argumento de ese verso es que esa profecía no puede ser que se refiriera a David, literalmente. No, porque David vio corrupción, y no ha sido resucitado. Y si no, le hace el capítulo 11 de Hebreos en las Nuevas Escrituras y tendrá mejor. Las misericordias firmes que Yahweh prometió a David incluían la promesa de un reino eterno, según Samuel 7:16, que se cumplió por medio del Mesías, el hijo de David. Por eso el Mesías, cuando estaba aquí en la tierra en el siglo I, constantemente se le llamaba el hijo de David. Y en este caso, la frase hijo de David, más que hijo literal, representa o simboliza descendiente de David. No es que simboliza, que significa. Hijo de David significa un descendiente de David. Este amplio significado de las misericordias firmes de David se indica en la promesa que dijo,
Haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ese es el pacto. Isaías 55:3 dice, la victoria, perdón, la victoria del Mesías, asegurada por la resurrección, fue el cumplimiento de ese pacto y un punto decisivo en el establecimiento del reino prometido a David. Otra vez citamos de un comentario bíblico sobre Hechos 13:34. Punto 6. ¿Cómo se revela el Mesías en las grandes profecías del libro de Revelación, conocido como Apocalipsis en griego? Revelación 5:5 dice, y uno de los ancianos, porque fue una visión que él vio allá en el cielo, que Juan vio, y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, porque él empezó a llorar por lo que estaba pasando. Mira, el león de la tribu de Judá, ese es el Mesías, Yahushua, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y en esos simbolismos, se basa o se desarrolla casi todo el libro de Apocalipsis o Revelación. En Revelación 22:16 dice, yo Yahoshua, que le está hablando él a través de un ángel, ¿verdad? A Juan, yo Yahoshua he enviado a mi mensajero para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las comunidades, o sea, las asambleas, las congregaciones, que otros han traducido las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Hay un maestro por ahí en internet diciendo que la estrella de la mañana es el Satán. No sé de dónde saca esa idea, porque el Mesías mismo está diciendo ahí, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella brillante de la mañana. Ese es el Mesías, no es ningún otro. Este título proviene de Isaías 11:1 y verso 10 también, donde se habla literalmente del vástago del tronco de Isaí y de la raíz de Isaí, que era el padre de David. En Romanos 15:12, Pablo aplica esta última figura al Mesías, implicando que el Mesías es un segundo David. David fue el más grande rey y héroe militar de Israel. El concepto davídico del Mesías era esencialmente el de un conquistador que restauraría el reino a Israel. Aunque el Mesías no restauró un reino literal para los judíos, su victoria en el gran conflicto con el Satán restaura el reino en un sentido infinitamente mayor y más importante. Otra vez citamos de un comentario bíblico sobre Revelación 5:5. Bueno, la vasija del barro, otra sección, ya terminando. ¿Qué ilustración, el punto 7, qué ilustración utilizó Jeremías para mostrar que la decisión de Yahweh de castigar a Judá por sus pecados se cumpliría? Vamos a ver en Jeremías 19:1 y versos 10 y 11. Así ha dicho Yahweh, ve y compra del alfarero una vasija de barro y lleva a algunos de los ancianos del pueblo y ancianos de los sacerdotes. Verso 10. Luego quebrarás la vasija a la vista de los hombres que vayan contigo. Todo esto es simbólico, ¿verdad? Y les dijo, y verso 11, y les dirás que así ha dicho Yahweh de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no se puede volver a restaurar. En el Tofet serán sepultados hasta que no quede lugar para sepultar. Punto 8. ¿Por qué medio se cumplirán finalmente las promesas hechas a Israel? Estamos llegando en realidad ahora al punto central y más importante del estudio. Jeremías 31:31 a 34 nos dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza. Eso también se puede traducir un nuevo pacto, es lo mismo. ¿Ok? Haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto, una alianza que ellos violaron, de modo que yo los
rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré, este es lo esencial aquí, hermano. Esta es la nueva alianza. Pondré mi Torah, hablando él, yo me señalo porque quiero decir que está hablando él, ¿verdad? Directamente, en su interior, y le escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Eso es el nuevo pacto. Esa es la nueva alianza. Entonces, ¿dónde está la ley? ¿Fue abolida o fue puesta en el corazón de Israel? ¿Ah? Vamos a leer otra vez, verso 33. Esta es esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Este, aboliré mis leyes. No, perdón, eso lo dice en broma, porque eso no es lo que dice ahí. Pondré mi Torah en su interior. Torah significa la ley, todo el compendio de leyes del Todopoderoso. Y ese es el nuevo pacto. No es que va a eliminar la ley, como dicen algunos cristianos. Es al revés. Pondré mi Torah en su interior, en su corazón, en su mente, y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Nada más con el testigo y nada más con la teoría de que el Mesías vino a abolir la ley. Totalmente equivocada esa teoría. Verso 34. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, darle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Comparemos entonces con Hebreos 8, 6 al 12, que dice: pero ahora Yahoshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, la que acabamos de describir, una alianza superior establecida sobre promesas superiores, porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda, porque él encuentra falta a la antigua alianza. Cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, bajo Moshe, porque ellos no permanecieron en mi alianza y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán su pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Quiero hacer un paréntesis muy breve aquí para mostrar el error de algunos cristianos que dicen, bueno, ahora no tenemos que enseñarnos unos a otros, no tenemos que reunirnos en iglesias y enseñarnos unos a otros, por lo que dice ahí. Hermanos, eso no tiene nada que ver. Lo que dicen es que no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoce a Yahweh. Eso es lo que dice que no hará falta. Que yo le digo a usted, conoce a Yahweh. Porque la promesa es que todos los conocerán. Todos lo conocerán. Una vez que se ha restaurado Israel. Bueno, aquellos que una vez habían sido conocidos como favorecidos por el cielo, hablando de Israel, por encima de todos los demás pueblos de la tierra, debían aprender en el exilio la lección de la obediencia tan necesaria para su felicidad futura. Para eso fueron llevados al exilio. Sin embargo, aquellos que habían sido objeto de su tierno amor no fueron desechados para siempre,
delante de todas las naciones de la tierra. Él demostraría su propósito de sacar victoria de una aparente derrota, de salvar antes que destruir. Y así ha sido, hermanos. Punto 9. ¿Qué profecía anunció un futuro glorioso para los israelitas y bajo qué condición? Ezequiel 37, 16, 24 leemos. Tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Yehudá y los hijos de Israel y sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para Yosef, vara de Efraín y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego, únelas una con otra para que sean una sola vara en una sola y una sola en tu mano, y serán una sola en tu mano. Cuando los hijos del pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Porque eso era una profecía en símbolo. Les dirás que así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomo la vara de Yosef, que representa las 10 tribus, que está en la mano de Efraín, representante de las 10 tribus, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yahudá, que representa las 2 tribus de Yahudá. Los haré una sola vara y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribirás estarán en tu mano ante la vista de ellos y les dirás, así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Hermano, quiero decirles que eso se cumplió ya en el siglo I y también posteriormente por los años 1948. Haré de ellos una sola nación en la tierra. Y eso es lo que es ahora Israel, hermanos, en su tierra. Una sola nación, no dos, ni, ni ningún otro número. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Cuando se cumpla esa profecía en su plenitud, ese rey será el Mesías de Yahushua. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones con que han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Mi siervo Yahweh, mi siervo David, perdón, será rey sobre ellos y habrá un solo pastor para todos ellos, porque ese es el David simbólico. O sea, no es el David literal, es el Mesías que se le atribuye el nombre de David. Y habrá un solo pastor para todos ellos. Andarán según mis decretos, guardarán mis estatutos y los pondrán en práctica. Hermanos, eso se cumplió en parte, ya en el pasado, en parte. Porque falta el elemento del segundo David, que es el Mesías que vendrá por segunda vez. La restauración de Israel del cautiverio entre los paganos fue el primer paso en el cumplimiento de las promesas divinas. Primer paso. Se habían beneficiado de la disciplina del exilio y habían llegado a ser espiritualmente puros. Como el avivamiento previo requerido nunca se alcanzó, ni antes ni después del regreso bajo Zorobabel, el cumplimiento de estas promesas quedó impedido. Yahweh hizo por Israel todo lo que la obstinación de su desobediencia le permitió hacer, pero ellos permanecieron rebeldes. Por lo tanto, finalmente tuvo que rechazarlos por completo como nación. El desarrollo de la promesa divina aquí en los versos siguientes representa el cuadro de lo que habría sucedido si los propósitos de Yahweh se hubieran cumplido. Otra vez citamos de un comentario bíblico sobre Ezequiel 37, 21. La venida de un libertador, qué preciosa esperanza de gloria futura debía cumplirse con la venida del Mesías prometido. Leemos en Isaías 42, 1 al 7. Este es mi siervo, todo esto es simbólico del Mesías, Yahushua. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu.
Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. No clamará ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. No romperá ni un junco aplastado, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Él traerá el verdadero camino. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra y las costas, o también se puede traducir, y las islas esperarán su enseñanza. Así dice Jael Yahweh, que eso quiere decir el Todopoderoso Yahweh, el que creó los cielos y los desplegó, el que extendió la tierra y sus productos, el que le dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Yo, Yahweh, por mi gracia, te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como un pueblo de alianza y como luz de las naciones, ese es Israel, para que abras los ojos privados de luz, que rescates prisioneros del confinamiento, de la prisión, a los que moran en tinieblas. Hermanos, déjenme decirles que esa es la misión que va a cumplir Israel en toda su plenitud en el reino mesiánico, durante los 1000 años del reino mesiánico. En Isaías 49, 6 y 7 nos dice, porque él dijo, poca cosa es que tú seas mi siervo, para lo cual levanto a las tribus de Jacob y restauro a los sobrevivientes de Israel. Te pondré también como luz para las naciones. Tomen nota todas esas personas que están ahora vituperando, insultando y maldiciendo a Israel. Para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra. Así ha dicho Yahweh, el redentor de Israel, el santo suyo, el despreciado, el aborrecido de las naciones, el esclavo de los gobernantes. Los reyes lo verán y se levantarán también los príncipes y se postrarán en honor a Yahweh, quien es fiel, al santo de Israel, el cual te escogió. Ese te es de Israel. Compare con Hechos en las Nuevas Escrituras. 13:47, porque así nos ha mandado el Maestro. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta lo último de la tierra. Esa es la misión del Mesías de Josué y la misión también, por extensión, a los fieles, servidores, discípulos del Mesías. Las numerosas profecías acerca de la venida del Mesías llevaron a los hebreos a vivir en constante expectativa. Muchos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos, las creyeron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Desde los días de Enoc, las promesas repetidas por los patriarcas y los profetas mantuvieron viva la esperanza mesiánica. Punto 11. ¿Con qué propósito vino el Mesías a esta tierra? En Isaías 53:5 leemos, pero él fue herido por nuestros pecados. Ahí está. Molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Él vino a sanarnos espiritualmente del pecado y a librarnos de la condenación, a causa del pecado. Vino a dar su vida por nosotros. Hermanos, ¿qué más podemos decir para que estemos agradecidos del Mesías, el llamado Yahoshua de Nazaret, ¿verdad? Conocido por muchos como Jesús de Nazaret? En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Israel, pero también que había perdido el mundo entero. Todas las naciones están perdidas a causa del pecado. En 1 Timoteo 2:5 y 6 dice, porque hay un solo Elohim. Atiendan bien esto los trinitarios. Y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Hay tres, pero el tercero no es un Dios ni cosa que se parezca. El Padre y el Mesías, un solo Elohim y un solo mediador entre los hombres. ¿Ok? Yahoshua, y después da el nombre, Yahoshua el Mashiach
hombre. Todavía hay algunos que siguen insistiendo en que, como dicen ellos, Jesús es Dios. Eso no es teología bíblica, hermanos. Eso es teología romanista. ¿Mm? Aquí él lo llama Yahoshua, el Mashiach, hombre. Y está hablando en tiempo presente, está hablando del Mesías presente, el actual, el que resucitó y fue llevado al cielo. ¿Mm? Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sobre el Mesías como nuestro sustituto, es decir, que él llevó la muerte que nos correspondía a nosotros, fue puesto el pecado de todos nosotros. Fue contado entre los transgresores para redimirnos de la muerte eterna. Durante toda su vida, el Mesías proclamó al mundo caído la buena nueva, la buena noticia de la misericordia del Padre y de su amor perdonador. Ese fue su mensaje principal. ¿Cómo pueden, punto 12, cómo pueden todas las personas llegar a formar parte de los planes del Creador? Este es el mensaje para usted y para mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo voy a tener ahí un momentito, porque parece que algunos entienden como que él dijo, como que ahí dice, de tal manera amó Elohim al mundo que prestó o ha prestado a su Hijo unigénito. Pero ahí no dice eso, hermano. No estoy seguro de que todos me entiendan lo que estoy tratando de decir, pero si no, pues lo explicaríamos en otra ocasión. De tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso quiere decir que el Hijo unigénito seguirá siendo un hombre para siempre, por lo menos hasta el fin de su reino. De ahí en adelante yo no sé, pero Él lo dio, no fue prestado, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Efesios 2, 11-14 nos dice, por tanto recuerden que en otro tiempo a ustedes los gentiles en la carne los llamaban incircuncisión, los de la llamada circuncisión, o sea, lo que llaman ahora los judíos, que se hace con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mashiach, él está escribiendo a los gentiles, estaban sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yahushua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, se han acercado por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, el Mashiach, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Ahí está. Ahora no hay esa diferencia de judíos y gentiles. Todos somos uno. Mateo 8:11 dice, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino del cielo. O sea, en el reino que viene del cielo. No es que va a estar en el cielo el reino y nosotros vamos para el cielo para heredar el reino. Porque por eso es que en el llamado Padre Nuestro, la oración modelo que nos dio el Mesías, no dice llévanos a tu reino. Cuando nos enseñó a pedirle al Padre, no nos enseñó a decir llévanos al cielo o llévanos a tu reino, sino al revés, dijo venga a tu reino. Estaba claro de que el reino viene a la tierra, no que tenemos que ir nosotros al cielo. La entrada de los gentiles vino después de la muerte del Mesías. Solo mediante su muerte podía el mundo ser salvado. Como un grano de trigo, el representante de la humanidad debía caer en tierra, morir y ser sepultado fuera de la vista. Todo eso pasó él. Solo para caer en la tierra, para morir, perdón, solo al caer en la tierra para morir podía llegar a ser la semilla de aquella inmensa cosecha, la gran multitud de toda nación
tribu, lengua y pueblo que sería redimida para Yahweh. Aquí tenemos el final de la lección de hoy y espero que sigan acompañándome en futuras presentaciones, ¿verdad? Hasta que concluyamos la serie de lecciones. Quizás finalmente la publiquemos como un librito y que podamos entonces entender en forma general y abarcadora lo que es el plan de Yahweh para Israel y lo que es el plan de el Todopoderoso Yahweh para todas las naciones de este planeta que algún día serán gobernadas por Israel. Esa pequeña nación que tanto odian a algunos, esa pequeña nación que tanto odian y maldicen a algunos, algún día nos gobernará a todas las naciones. Así que mucho cuidado con eso de maldecir a Israel. Acuérdense lo que le pasó a cierto gobernante por ahí que ustedes conocen, que dijo que desde sus entrañas maldecía a Yahweh, perdón, a Israel. Eso fue lo que él dijo, que desde sus entrañas maldecía a Israel. Y precisamente sus entrañas fueron invadidas por un cáncer que acabó con él. Por eso digo, tomen nota y no maldigan, ni hablen mal, ni rechacen a Israel como pueblo. El Todopoderoso Yahweh nos bendiga, queridos hermanos. Y ahora sí, vamos a retirarnos hasta la próxima semana. El Padre Celestial los bendiga. Shalom.